Es docente, investigador, especialista justamente en temas educativas, en investigación educativa, y está en línea. Darío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Muy buenas tardes. Es Valvidares el apellido. Siempre lo invierten desde la primaria que cargo con esto. A ver, ¿cómo es entonces? B corta. ¿Cómo es? Valvidares. B corta I. Valvidares. Bien, bien. Creo que hasta se escribió mal en la convocatoria, en el flyer que anda circulando. Pero bueno, Darío, disculpas por esta confusión. Contanos un poco de qué se trata la charla, desde dónde se va a discutir la reforma educativa este fin de semana en Posadas. Bueno, el tema es... yo creo que los compañeros y las compañeras saben que yo tengo una línea de investigación que no se apoya en cada documento de cada una de las jurisdicciones, sino que el trabajo la trastienda de todo esto desde hace muchos años. Uh-huh. Uno de los resultados, de los primeros resultados de esto fue en 2005, después de varios artículos, mi primer libro, la novela educativa o el relato de la alienación, que me hizo el prólogo nada menos que Osvaldo Valla, el gran maestro, ¿no? Este fue 2005, donde empezaba a aproximar cómo venía el mapa de los organismos internacionales en esta inclusión de la reforma, ¿no? Y, bueno, ahora en 2019 publiqué La educación en la era corporativa, que es el título de la charla también. Uh-huh. La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión, porque en realidad yo comentaba que hay muchas aristas por donde entrar a debatir la reforma educativa. Ahora, lo podemos pensar desde un cambio epistemológico que obviamente sí está ocurriendo. Uh-huh. La clave epistemológica de la educación varió a partir de las nuevas conceptualizaciones neoliberales que propone la reforma de lo que debe ser la educación. No poníamos en duda, ni siquiera en nuestro país, mucho menos en la década del 30, se le hubiera ocurrido a los conservadores hacer una transferencia de la educación pública a la educación privada. Uh-huh. Al contrario, tener el monopolio de la educación pública les aseguraba, de alguna manera, tener el monopolio de la cultura, los valores que pretendían como generales, pero que pertenecían a la clase. Bueno, esta reforma, por eso digo que hay un cambio epistemológico en el registro, porque nosotros podríamos discutir a partir de los años 60 el poder ideológico de la educación. Uh-huh. Y esa disputa en el territorio de la escuela y de la universidad. La disputa por el conocimiento y qué conocimiento. Uh-huh. ¿Conocimiento para qué? Decimos además, ¿no? Claro. Bueno, los otros días comentaba en el programa, en el foro, uh-huh, que me hicieron la entrevista, que es muy curioso que en las 25 páginas que hay, no puse el contador de búsqueda, pero en las 25 páginas que tiene el documento del régimen académico de Misiones, uh-huh, no aparece la palabra conocimiento. Y hablamos de régimen académico. Eso ya tiene que mover alguna sospecha. Uh-huh. Digamos, cuando yo digo trabajar la trastienda, es trabajar atrás de estos discursos que parecen de una libertad absoluta, cosa que después no es. Uh-huh. Después no es así. Digo porque aquí en la ciudad de Buenos Aires hemos pasado un primer plano de esta reforma con un ministerio nacional que brilla por su ausencia, pero en realidad está presente. Sería un error hablar de un ministerio ausente. Habría que hablar de que el ministerio también se transformó en una especie de agencia. Uh-huh.
Y esto se lo escuché personalmente al entonces ministro Daniel Filmus en la Cámara de Diputados de la Comisión de Educación, diciendo que en definitiva el Ministerio de Educación era el lugar de transacción con los organismos internacionales respecto de lo que tenía que ver justamente con todo lo postulado de la reforma. Ahora, Bueno, Darío, más claro, imposible. Ya que hablas y hablas de eso, de las transacciones de las multinacionales o los organismos multilaterales, ¿quiénes están en esa trastienda de la que vos hablás? Están las corporaciones empresariales y básicamente las ONG y las fundaciones, muchas de ellas dependientes de esas organizaciones. Y estamos hablando de cientos en Latinoamérica. Muchas son las mismas y cambian el nombre según el país, ¿no? O no, qué sé yo, enseña por Argentina, enseña Colombia, enseña por Uruguay, enseña Chile, son todas subsidiarias de Teach for All. La red que inaugura Wendy Kopp a principios de los 80, a mediados de los 80, bancada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, hay un poder económico detrás de estas fuertes corporaciones, y estas aparecen como subsidiarias. Y ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que tienen, y nos vamos a dar cuenta que es ninguno. Ellos pueden afrontar, y lo dicen directamente, sin necesidad de pedir permiso a los gobiernos. Es que como una vez que la entrada está hecha al país, operan. Ya lo vamos a ver el sábado, ¿no? Pero como eso, Proyecto Educar 2050, estoy hablando de las más grandes, ¿no? Y tal vez las más conocidas, que también operan en otros países de Latinoamérica, cuyo CEO de la fundación de la ONG es Manuel Álvarez Trongué, CEO de Telefónica. Ahora, la pregunta es, o Enseña por Argentina, fundada por un CEO en administración de empresas, Oscar Giglione, economista, recibido en la Universidad de San Andrés y perfeccionado en el Instituto SEMA. El Instituto SEMA está a la izquierda de la Fundación Mediterránea, a la derecha de la Fundación Mediterránea de Caballo. ¿De qué estamos hablando? De cuando economistas y CEOs empresariales están tan comprometidos con la educación y además manejan miles de pesos o miles de dólares o miles de millones de dólares, como la Fundación Fulbright, dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y acá alegremente se presentan como una entidad de intercambio de estudiantes y de profesores. ¿Con qué objeto? Porque el Departamento de Estado de Estados Unidos hace filantropía con una fundación que crea por los años 50 y que todavía está operando en nuestros países. ¿Cuál es el objetivo? Digo porque así como declara una guerra, de golpe está preocupado por la educación en el mundo, es decir, la educación como otra forma de dominación, a esto me refiero, ¿no? Esa puede ser la única. Si vamos un poco para atrás, en los años 70, 71, cuando aparece el informe Faure por Edgar Faure, que fue quien coordinó el informe de la UNESCO de esa época, con lo que después va a ser esto que llamamos aprender a aprender, que aparece en todos los documentos como si aprender a aprender fue una frase de Aristóteles, ¿no? O más o menos. Digo, porque estas cuestiones de crear un campo semántico crean un campo de dominio cultural. Es decir, hay un imperialismo cultural que se maneja desde los dispositivos de la educación. Y esto tiene la particularidad de ser un mercado, es decir, haber transformado la educación en un mercado, porque antes podía entenderse, las escuelas privadas son la parte del mercado de la educación. Bueno, a eso se lo llama exoprivatización. Es decir, están por afuera del sistema formando parte, pero afuera. No es que inciden en el sistema. Ahora estamos en el periodo de la endoprivatización. Están desde adentro. Darío, y pensaba... diseño de currículas, informe de procesos, etcétera, etcétera. Mañana, el sábado lo vemos.
Sí. Pensaba un poco en cuanto de esta discusión y de esta caracterización de lo que implica esta reforma y en qué contexto y con qué finalidad. ¿Cuánta de esta discusión se está dando? Lo están dando los y las educadoras como trabajadores también. ¿Está esa instancia? ¿Es parte de la discusión? Yo creo que, mirá, por los años que llevo en esto, es muy complicado. Yo creo que tiene que haber un fuerte compromiso sindical de los sindicatos más combativos, para decirlo de alguna manera, más críticos, ¿no? No combativos en el sentido de críticos, ¿no? Y si se propone, porque también se han apropiado de la palabra pensamiento crítico, bueno, está bien, queda de adorno, queda lindo, y por ahí se compra como cuentas de colores y como espejitos, pero no hay pensamiento crítico en la educación, porque cuando uno entra en esto, se empiezan a combatir desde los centros de poder que tiene la reforma, y no lo quieren escuchar. Yo creo que hay que, lo voy a decir claramente, los sindicatos tienen que dar un medio giro más. Algunos lo están intentando, ADEMIS acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ATEN Capital en Neuquén, digo, o el SUTEA en provincia de Buenos Aires, el sector de los SUTEA de la multicolor, en fin, un salto a la formación de cuadros. Hay que discutir política educativa. La política sindical, gremial, está bárbara, pero estamos en otro estadio de discusión. Hace mucho, porque la reforma entró y sigue entrando, y creo que hay que dar una discusión donde te digan, pero lo tuyo es ideológico, y la reforma que estamos discutiendo en niveles ideológicos, pero el tema está que cuando vos querés ofrecer este debate, los centros de poder te silencian, y los sindicatos empiezan a tratar de ver por dónde caminar en este sentido, ¿no? Es decir, en esto que llamamos la trastienda, y que está muy bien que empiecen a tratar de ver más allá de por qué hay una hora más de clase. Es decir, ¿es lo que se le ocurrió a Jaime Persic? ¿Se le ocurrió a Jaime Persic? ¿O es una política ya devenida de los organismos internacionales? Bueno, yo te puedo asegurar que ya esto es parte de las recomendaciones de OCDE, del Banco Mundial, que hay que tener más horas de clase. Pensaba mientras... Ahora la pregunta es, ¿qué argumento pedagógico me dan cuando es cuantificacional el asunto? Los tipos sintetizan más horas de clase y más aprendizaje. ¿Está probado eso? Ahora pensaba en esto que planteás, y me imagino la escuela cotidiana, digamos, ¿no? A esa escena de la escuela cotidiana donde hay una cantidad de situaciones que es como... se roban toda la vida de la escuela, desde la necesidad del financiamiento para la limpieza, para el comedor, para todas que fueron como quedando como en un plano más jerarquizado, entre comillas, y la discusión por la currícula, por los contenidos, por la producción de contenidos inclusive, pareciera como desplazado en algún punto. Porque de lo que se trata, y esto es más antiguo que el trabajo, que el trabajo capitalista me refiero, es seguir separando. El docente se ha transformado en un actor, ¿no? Y ustedes leen en los documentos la palabra actor, los actores de la comunidad educativa. Un actor interpreta. Bueno, acá es cuando yo te hablo de la trastienda. Claro. El docente dejó de ser un sujeto, siempre estuvo tratando de ser separado en la ejecución del planeamiento. Ahora se lo separa aún más. El docente solo ejecuta, no piensa, no planifica tampoco, porque ya va a venir
con esta historia de la educación disruptiva es la entrada oculta de todas las plataformas digitales que van a traer todo el contenido digitalizado. Las Classroom de Google, bueno, ya está todo ahí. Es como la actualización de los manuales que distribuían en las escuelas desde siempre. Ahí es donde empieza, fíjate el tiempo que tiene esto, cuando el negocio editorial se amplifica y se asegura un nicho permanente de venta. Digamos, estamos hablando del mercado. Sí. Se asegura un nicho permanente de venta con la venta de los manuales. Años 30, 40, con la aparición de los primeros libros, el librito de francés de los años 20, bueno, esa es la irrupción del mercado en la escuela. Pero está afuera, vos podías comprarlo o no. El docente decidía si seguir un libro o no, pero planificaba sus clases, porque además tenía el conocimiento disciplinar, tenía los saberes. Yo te comento así porque estamos en esta charla, pero dando una capacitación, mejor dicho, una actualización docente a docentes, en los años 90, hablando de todo esto y hablando de la separación de los saberes del docente y cambiando ya en esa época, ¿no?, que cuando estaba a full la reforma de la Ley Federal de Educación, se paró un compañero docente que todavía no tenía el título, un muchacho joven, y dice, ¿cómo puede ser que yo me voy a recibir de profesor de historia? Tengo 3 didácticas de la historia con la reforma del profesorado y no tengo historia. Es decir, ¿qué le enseñaban? La habilidad de enseñar. Esto de las habilidades y las competencias. Pero te saco el contenido. ¿Por qué? He llegado a escuchar a algunos disertantes que estuvieron ahí en la propuesta de misiones con TICMAS, incluso algunos especialistas que repiten este latiguillo de ya no necesitamos el conocimiento porque está en Internet. La información está en Internet. Entonces la vamos a buscar ahí. ¿Y qué información vamos a buscar ahí? ¿Quién organiza todo eso? ¿Internet? No, TICMAS, las plataformas digitales. Entonces, ¿cuál es el papel del docente? Es el facilitador. Toda la cadena cierra. El docente va a llegar un momento que a partir... la pregunta está, hablamos de todo esto, yo estaba leyendo el RAM, o la RAM, porque es el régimen, ¿no? Sí. No, el RAM. El RAM. Sí, la RAM pobre es algo inexistente, pero se lo adjudican a los mapuches, pero bueno, es el gran invento, para crear otro enemigo interno. Bueno, decía, no está contemplado aquí y no está contemplado en los documentos que, dicho por el propio INDEC, seguimos con más del 50% de los chicos menores de 14 años, de 0 a 14 años, por abajo de la línea de pobreza. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Con un cambio de régimen académico? ¿Vamos a seguir diciendo que cada uno construye sus propios conocimientos y vamos a seguir hablando del mérito? Borrando el contexto. Me preocupa, ¿no?, que investigadores que son llamados hayan comprado este discurso. ¿Y por qué lo compraron? Si es que compraron o fueron comprados, porque en realidad no es fácil deglutir que cada uno es artífice de su propio destino, porque todos sabemos que no es así. Ahora me preocupa, para usar esa palabra, ¿no?, el facilismo con que se lo dice. Darío, como si esto fuera un dato de la realidad. El dato de la realidad te indica que acá por la cuadra de mi casa pasan 16 cartoneros por día tirando de un carrito. Totalmente. Darío, vamos a dejar acá la charla e invitar a quienes están escuchando, docentes, trabajadores de la educación,
a continuar la charla el sábado a partir de las 8 de la mañana aquí en Posadas, ahí en la Escuela Martín de Musí, para seguir escuchándote y bueno, seguir discutiendo esta trastienda tan necesaria de visibilizarla y empezar a ponerla también en escena. Así que muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho por esta charla, Alicia, y bueno, cualquier cosita nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos estaremos viendo, supongo, el sábado. Sí, está bueno para seguir. Puedes traer tus libros también, así podemos conseguir los libros y leerlos. Bueno, algunos voy a llevar, sí. Bueno, dale. Lo que el peso me permita, porque tampoco se puede tanto. Dale. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Gracias a vos. Hasta luego. Darío Valvidares es docente, investigador, es profesor en letras, licenciado en letras de base. Además es periodista, productor de algunos programas de radio, escribe en varios